Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la explicación del sistema de concierto. Como dejamos ayer, vamos a continuar con los puntos clave de la negociación de 1980-1981, que es la clave de este cuarto libro de Pedro Luis Uriarte Santamarina, de 3122 páginas en total, y que es la clave de bóveda para la explicación del sistema de concierto, la Capilla Sixtina, podría decirse. Y por lo tanto, ciertamente, vamos a, tras haber superado ya los 4 primeros puntos, los títulos de esta parte cuarta, ya has podido conocer con todo detalle todo el proceso negociador y la culminación del mismo con la entrada en vigor del concierto económico. Ahora te vamos a resumir cuáles fueron los puntos clave de la negociación, aunque parte de ellos seguro que ya los habrás intuido de las explicaciones que hemos ido dando, sobre todo en los capítulos 6 y 7 anteriores. Nos centraremos en este título en la definición de lo siguiente. 20. Los principios que asume el concierto económico. 21. Una introducción a la metodología del establecimiento del cupo. 22. Los 21 escollos más difíciles en la negociación de 1980 a 1981. Y 23. La negociación del porcentaje de contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado, el famoso 6,24%. Espero que este título te resulte también interesante. 20. Los principios que asume el concierto económico. Una de las cuestiones más delicadas que tuvimos que afrontar, dice Pedro Luis, en la negociación de 1980 fue definir los principios generales en los que se debía apoyar el nuevo concierto. En ese caso, no existía ningún tipo de referencia a nuestro alcance, pues ni el concierto económico vigente en la provincia de Araba de 1976 ni el convenio económico navarro de 1969 incorporaban cuestiones de esta naturaleza, salvo una referencia mínima de la aportación de la armonización del régimen fiscal común con el especial de Navarra de la disposición única punto 4 del convenio económico antes citado. Por esta razón, la comisión negociadora tuvo que realizar un trabajo profundo. La mayoría de las propuestas en este campo provinieron de la representación estatal, que consideraba esencial que el nuevo concierto se apoyara en una serie de principios que debían concordarse. En otras palabras, sin la incorporación de estos principios generales no habría habido concierto, y si finalmente se hubiera pactado, no se habría conseguido su aprobación como ley en las Cortes Generales también, porque esta era una cuestión crítica para el PSOE. Convencidos de que esto era así, en la representación vasca analizamos, dice Pedro Luis, con el máximo interés las propuestas recibidas en la representación estatal, matizando o proponiendo modificaciones en todo aquello que consideraron que afectaba en esencia al concierto, a la esencia del concierto. Obviamente se basaron, en primer lugar, en lo dispuesto por el artículo 41.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que enunciaba ya algunos de dichos principios. 20.1. Los principios generales que asume el concierto. Una vez planteado el tema y asumido el contenido del estatuto, no les resultó difícil a los dos equipos negociadores definir los principios generales que iban a quedar recogidos en el artículo 3 del concierto. Serían los siguientes: respeto de la solidaridad, los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Como puedes suponer, este era un tema clave para la representación del Estado, y como te acabo de apuntar, dice Pedro Luis, para algunos de los partidos políticos representados en las Cortes Generales, como por ejemplo el PSOE y el Partido Comunista. Les pareció correcto aceptar, porque a pesar de la gravísima crisis que padecía Euskadi en 1980, había todavía una significativa diferencia entre el nivel de renta per cápita vasco y el de muchas comunidades autónomas españolas. Segundo, atención a la estructura general impositiva del Estado. Como puedes apreciar, se trata de una cuestión técnica absolutamente lógica, para no crear disfunciones, teniendo en cuenta que lo que recoge este principio es una obligación de atención, no de simple copia, lo cual dejaba abierta la posibilidad de concordar niveles de autonomía normativa, que, como te he explicado antes, era una cuestión esencial para nosotros.
Tercero, coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado de acuerdo con las normas del presente concierto económico. Declaramos que esta última coletilla es importante y que se introdujo por parte de los negociadores vascos para dejar claro hasta dónde alcanzaba el principio. Cuarto, coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones de los territorios históricos según las normas que a tal efecto dicte el Parlamento Vasco. Este precepto tiene una gran significación, pues reconoce que no solo tienen competencia derivada del concierto las instituciones competentes de los territorios históricos, sino también, por primera vez en la historia, el Parlamento Vasco, en vinculación directa con las disposiciones del artículo 41.2a del Estatuto de Autonomía del País Vasco, como antes hemos indicado. Quinto, sometimiento a los tratados o convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español o los que éste se adhiriera. Esta era, de nuevo, una cuestión obvia que afectaba sobre todo a las relaciones con la entonces llamada Comunidad Económica Europea, CEE, a la que España había solicitado su adhesión el 28 de julio de 1977. Sexto, aceptación de que la interpretación de las normas tributarias se realizaría de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, otra cuestión técnica, en este caso sin relevancia política alguna. Con todo ello, y de acuerdo con lo que se deduce del artículo 41.1 del Estatuto de Gernika en relación con lo que se establece que entre el Estado y el País Vasco es bilateral, a diferencia de lo que ocurre con las 15 comunidades autónomas de régimen común, es decir, todas las que no son forales, cuya relación con el Estado no es bilateral, al estar sometidas a un modelo de relación y de financiación que afecta a las 15 por igual. Otra característica fundamental que resulta consustancial al régimen de concierto es que se fundamenta en la idea de pacto entre los mismos intervinientes de la relación que antes apuntaba, es decir, entre el Estado y la comunidad autónoma del País Vasco, entendiendo dentro de ella desde una perspectiva institucional al gobierno vasco y a los tres territorios que integran la comunidad autónoma. En función de lo anterior, ni el Estado puede imponer a la comunidad autónoma el régimen tributario, ni el de relación financiera que se establece en la metodología de cupo, ni el País Vasco puede exigir algo al Estado que no se encuentre previamente pactado. Finalmente, es importante señalar que ese pacto tiene un reflejo legal, pues todos los acuerdos que se alcanzan en las comisiones paritarias que se crean a efectos de hacer realidad esa situación pactada en los distintos ámbitos del concierto y del cupo tienen posteriormente un refrendo legal en las Cortes Generales, por las que hasta el momento han pasado ya 16 disposiciones que afectan al sistema concordado. 2 leyes de concierto, 6 leyes quinquenales de cupo y 8 leyes que han modificado el concierto de algún punto para adaptarlo a cambios importantes en el sistema tributario español, dice el Pedro Luis Uriarte de 2015, porque posteriormente ha habido ampliación con este asunto, con más trámites parlamentarios. 20.2. Los principios de la negociación fiscal. Además de estos principios generales, el concierto, en este caso, en su artículo 4, desarrollaba la referencia a la armonización fiscal que contiene el artículo 41.2a del Estatuto de Autonomía antes citado. Esta fue otra de las cuestiones esenciales en aquella negociación de 1980 que les llevó muchas horas de debate. Concordarla con precisión, ya que contenía aspectos decisivos tanto para el Estado como para Euskadi. No se te ocultará que una extensión al máximo de un principio de armonización se transforma en una situación de igualación que para la representación vasca era inasumible. Después de mucho discutir con los argumentos de una y otra parte sobre la mesa y con numerosas conversaciones de Pedro Luis con el ministro de Hacienda, a solas con él en su despacho, llegaron a un acuerdo final que contenía nada menos que 12 puntos distintos. Te rogamos que permitas que se transcriba a continuación
cómo quedó redactado, aunque reconoce que quizá te resulte farragoso y aburrido, pero ya verás que contiene cuestiones muy importantes. Aquel trascendental artículo 4 del concierto dice así: el sistema tributario de los territorios históricos respetará las siguientes normas de armonización fiscal. Primera, se aplicarán la Ley General Tributaria y las normas que desarrollan como medida de coordinación en cuanto a sistemática, terminología y conceptos en todo lo que no se oponga a lo específicamente establecido en la presente ley. Segundo, no se adoptarán medidas fiscales de fomento de las inversiones que discriminen por razón del lugar de procedencia de los bienes o equipos en que se materialice la inversión. Tercera, se exigirán iguales tipos de retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades en territorio común. Cuarta, se adoptarán respecto de las contribuciones territoriales, rústica y pecuaria y urbana, idéntica definición del hecho imponible y los mismos criterios valorativos de los bienes de tal naturaleza que los establecidos por el Estado. A estos efectos, las diputaciones forales designarán representantes en las comisiones que se creen en el Ministerio de Hacienda para el establecimiento de dichos criterios. Asimismo, se utilizará a efectos fiscales la misma clasificación de actividades industriales, comerciales y de servicios y profesionales que en territorio común. Quinta, se aplicarán normas tributarias iguales a las del Estado a las operaciones bancarias y de los mercados monetarios, así como a los demás medios de financiación de las empresas. Sexta, se someterán a igual tributación que en territorio común los actos de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fusión y disolución de sociedades. Séptima, no se concederán amnistías tributarias, cualquiera que sea su denominación, salvo que previamente se establezcan con carácter general mediante ley votada en Cortes Generales. Octava, no se establecerán privilegios de carácter fiscal directos e indirectos, ni se concederán subvenciones que supongan devolución de tributos. Novena, las regularizaciones o actualizaciones tributarias que acuerden los territorios históricos no supondrán incorporación de activos ocultos ni eliminación de pasivos ficticios. 10. Se adoptarán los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en los territorios históricos las normas fiscales de carácter excepcional y coyuntural que el Estado decida aplicar en el territorio común, estableciéndose igual periodo de vigencia que el señalado para estas. 11. Las normas que dicten las instituciones competentes de los territorios históricos no podrán implicar menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsionar la asignación de recursos y el libre movimiento de capitales y mano de obra. Al dictar sus normas fiscales, las instituciones competentes de los territorios históricos atenderán a los principios de la política económica general. 12. La aplicación del presente concierto no podrá implicar una presión fiscal efectiva global inferior a la que exista en territorio común. Como puedes ver, fue un artículo con un contenido muy extenso y muy preciso en el que se abordaron cuestiones críticas para las instituciones vascas de carácter limitativo. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: no se podría fomentar inversiones con discriminación de su origen, norma segunda; no se reconocía capacidad de las instituciones vascas para conceder amnistías fiscales, norma séptima; ni establecer privilegios con carácter fiscal, norma octava; la unidad de mercado debía ser mantenida, norma 11; se rechazaba la posibilidad de crear un paraíso fiscal en Euskadi. Repito, se rechazaba la posibilidad de crear un paraíso fiscal en Euskadi, norma 12. Como has podido apreciar, todas ellas eran cuestiones que reflejaban muy bien la desconfianza con la que los negociadores del Estado veían al concierto en determinados campos. En la negociación de todas estas materias, Pedro Luis se tuvo que involucrar personalmente para desterrar los fantasmas que flotaban sobre aquella mesa negociadora, y quizá el más difícil de eliminar fue el del paraíso fiscal, o si lo quieres expresar de otra manera, el de la presión fiscal que tras el concierto íbamos a soportar los vascos. Fue un tema trascendental que negoció personalmente Pedro Luis con el ministro de Hacienda y que se explicará con más detalle al tocar los escollos más importantes de aquella negociación en el capítulo siguiente. Pues bien, para que veas cómo evolucionan las cosas, con la experiencia que genera el paso del tiempo, los principios de armonización fiscal fueron redactados con mayor precisión y mucha menos extensión 16 años después, tras el acuerdo que se produjo en la Ley 38/1997 de 4 de agosto, por el que se introdujeron determinadas modificaciones nuevamente pactadas en el Concierto Económico de 1981
que quedó definitivamente como puedes ver a continuación. Los territorios históricos en la elaboración de la normativa tributaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se adecuarán a la ley general tributaria en cuanto a la terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente concierto económico. B. Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. C. Respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos. D. Utilizará la misma clasificación de actividades industriales, comerciales, de servicio, ganaderas y pesqueras que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que en las mismas pudiera llevarse a cabo. De estos principios de armonización fiscal, introducidos 16 años después de la entrada en vigor del concierto de 1981, el más importante fue el compromiso de los territorios históricos de mantener una presión fiscal equivalente global, efectiva, a la existente en el Estado, en el resto del Estado. En este precepto de 1981, que negoció personalmente, es decir, ese fue el compromiso de los territorios históricos de mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. Con el ministro de Hacienda, tras mucho debate, como puedes ver, se cambió la expresión inferior por la de equivalente, para hacer referencia al nivel de la presión fiscal en Euskadi, pero se mantiene la expresión efectiva global. Como esta es una de las acusaciones permanentes que sufre el concierto y por extensión todos los que habitamos en Euskadi, se volverá a tocar el tema en la parte octava de esta obra, cuando analicemos los ataques políticos y las críticas técnicas que sufre el concierto económico. Para que te asombres, se ha identificado nada menos que 22, para que puedas estar seguro de que en Euskadi no existe paraíso fiscal alguno, a diferencia de lo que se puede decir de algún otro territorio estatal. ¿Cuál es? Va a ser maluco, y no te lo va a contar aquí, sino en la parte citada. A pesar de este desaire, te ruega que en cuanto leas el epígrafe siguiente, acompañes en el capítulo siguiente. 20.3. El principio de colaboración entre administraciones. Finalmente, el concierto económico también desarrolla un principio de colaboración en virtud del cual, como señala el artículo 5.1, el Estado y los territorios históricos, en el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejoración. Puedes consultar los detalles en el facsímil del concierto de 1981, que figura al final de esta parte, en el libro de 3.122 páginas que escribió Pedro Luis Uriarte en ese año 2015. No sé cuál será tu opinión, dice Pedro Luis, sufrido lector o lectora, sobre estos principios, pero me pareció entonces, y le sigue pareciendo en ese momento, 2015, que eran absolutamente aceptables en las condiciones políticas en las que se encontraban y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo que habían alcanzado la economía vasca y española a comienzos de los años 80 y el que tendría en los años siguientes. Le pareció también, y sigue manteniendo el mismo criterio, que por supuesto somete a consideración, que esos principios contribuyen a dar credibilidad al concierto y a darle de la necesaria profundidad conceptual y a salir al paso de muchos de los estereotipos que le han perseguido a lo largo de su dilatada historia. 21. La metodología del establecimiento del cupo. Este tema lo vamos a tratar de comentar en detalle en la parte quinta de la obra, pues vamos a dedicar al mismo el título segundo, la nueva definición del cupo en el concierto de 1981, y el título 3, la nueva metodología del cupo, un gran avance, con un total de 10 capítulos, mejor que 15. Por lo tanto, allí vas a tener una explicación muy completa sobre este tema, que ahora simplemente vamos a apuntar para completar uno de los elementos clave del concierto de 1981 y también de la compleja y larguísima negociación para sacar adelante el mismo. 21.1. Planteamiento innovador. El planteamiento del cupo
contenido en el concierto de 1981, rompió radicalmente con todas las definiciones en este tema de los conciertos aprobados en los 103 años anteriores. Fue, por lo tanto, un planteamiento radicalmente innovador. Pero queremos dejar claro que, aunque le tocó jugar un papel fundamental a Pedro Luis, como hemos comentado en algunos de los capítulos anteriores, en la negociación de la metodología del cupo, acompañado por algún otro de los miembros de la comisión negociadora, como lo fue muy especialmente Juan María Ollora, te queremos dejar claro que no fue un invento de Pedro Luis, sino la piedra filosofal, por llamarlo de alguna manera, estaba contenida en 3 simples líneas del 41.2.d del Estatuto de Guernica. En ese precepto, perdido en la mitad de un artículo muy largo, se dice: la aportación del País Vasco al Estado constituirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de los territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asume la comunidad autónoma. En estas pocas palabras se definían 2 cambios trascendentales en relación con los modelos que se habían seguido a lo largo de la historia del concierto. El primero, ya lo hemos comentado anteriormente, que se establecía un cupo global en lugar de los 3 cupos para cada uno de los territorios históricos, aunque lógicamente la globalidad se lograba por integración de los cupos correspondientes a cada uno de ellos. Pero el cambio más decisivo es la última parte de ese artículo, la que señala que la aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global como contribución a todas las cargas del Estado que no asume la comunidad autónoma. Por lo tanto, el cupo se determina sobre una base que el País Vasco no controla, a diferencia de los modelos históricos anteriores en los cuales o bien el cupo venía determinado por el decreto correspondiente, como ocurría en los primeros modelos históricos del concierto, o bien se definía y se establecía en el concierto alavés de 1976. La Diputación Foral recaudaba todos los impuestos, pero el Estado le reclamaba la parte de los mismos que no cubriera lo que se denominaban gastos compensables, los gastos en los que incurría Araba para el desarrollo de sus competencias. El modelo alavés era en sus fundamentos remotamente parecido al actual de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que se va a comentar en detalle en la parte séptima de la obra, con la diferencia fundamental de que la recaudación, en el caso de estas últimas, la realiza la Agencia Tributaria Estatal, y en el caso del concierto de Araba de 1976, como se ha apuntado, la realizaba la Hacienda Foral alavesa. En el modelo de concierto de 1981 se rompe con todos estos principios y el compromiso que asume Euskadi en función del mismo es aportar al sostenimiento de las cargas del Estado. ¿Cómo hace eso? Sobre la base de que, como ocurría en el caso de Araba, que acabamos de comentar, los 3 territorios históricos recaudan la totalidad de los impuestos en territorio vasco y de esta cantidad deducen un importe, el cupo, que se destina a pagar al Estado lo que se denomina como sus cargas generales. Se entiende por tales, de acuerdo con el artículo 50.1 del concierto de 1981, las que correspondan a competencias cuyo ejercicio no haya sido asumido efectivamente por la comunidad autónoma vasca. Para la determinación del importe total de esas cargas, el artículo 50.2 del concierto de 1981 indica que se deducirá del total de gastos del presupuesto del Estado la asignación presupuestaria íntegra que a nivel estatal corresponda a las competencias asumidas por la comunidad autónoma desde la fecha de efectividad de las transferencias fijadas en los correspondientes decretos. Explicaremos en detalle los títulos indicados, lo que quiere decir esto, pero para no extendernos mucho en este capítulo, pues vamos a continuar con que, en cualquier caso, tienes que saber que en la negociación del concierto de 1981 quedó claro que tendrían siempre carácter de cargas no asumidas por la comunidad autónoma y que por tanto tendrían que ser pagadas siempre vía cupo 3 tipos de gastos estatales. Primero, las cantidades asignadas en los presupuestos generales del Estado al Fondo de Compensación Interterritorial, cuestión que comentaremos en detalle más adelante. Segundo, las transferencias o subvenciones que haga el Estado en favor de entes públicos en la medida en la que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la comunidad autónoma del País Vasco. En otras palabras, la transferencia que realice el Estado, por ejemplo, a la Renfe o a AENA para la gestión de los aeropuertos antes de su privatización parcial. Tercero,
los intereses y cuotas de armonización de todas las deudas del Estado contraídas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Concierto de 1981 y de las posteriores. La cantidad que resulta por aplicación del porcentaje de contribución, el 6,24%, que comentaremos a continuación, experimenta una serie de deducciones que te explicaremos en la parte quinta de la obra, hasta llegar a determinarse el cupo líquido que se tiene que pagar anualmente. Esperamos que con todo lo que hemos explicado, aunque quizá te suene un poquito complicado, tengas ya una primera visión de carácter innovador que supone esta metodología de cupo, que, como hemos apuntado, significa asumir un importante riesgo unilateral por parte de Euskadi y de sus territorios históricos, que representa una diferencia radical también con el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que están siempre sometidas a la tutela del Estado. 21.2, una cuestión que costó mucho acordar. Si recuerdas lo que hemos comentado en los capítulos 6 y 7 de esta parte, la negociación de la metodología del cupo costó muchísimo acordarla. En primer lugar, la representación estatal no quería hablar de este tema. Lo demuestra así el hecho de que las negociaciones se mantuvieron con el Consejo General Vasco. No se produjo en ningún momento la pronunciación de la palabra cupo, ni en las actas en las que se recogieron los resultados de los acuerdos llegados en aquellas conversaciones se menciona ni una sola vez la palabra cupo. Con posterioridad, la representación del Estado varió su estrategia y mientras estábamos a la mitad de la negociación, dice Pedro Luis, con las dificultades que ya conoces, el de la ley de concierto, lo que planteó es que había que negociar al mismo tiempo otra ley, la ley de cupo. Nosotros, dice Pedro Luis, nos negamos rotundamente, porque eso significaba dejar la entrada en vigor del concierto ad calendas grecas, es decir, a cuando el destino lo quisiera, porque eso hubiera significado alargar la negociación como mínimo otro año más. Finalmente, consiguieron convencer a los representantes del Estado que en la ley de concierto era fundamental poner los principios fundamentales de la metodología del cupo y establecer un cupo provisional para 1981. La cuarta dificultad que surgió en relación con este tema, una vez acordado lo anterior, fue tener que aguantar la insistente petición de los negociadores estatales de que fuéramos hacia un modelo de cupo similar al del concierto alavés, a lo cual desde la parte vasca nos negamos rotundamente. En primer lugar, porque significaba no cumplir con el precepto estatutario que hemos explicado anteriormente. Y en segundo lugar, porque teníamos el convencimiento, dice Pedro Luis, de que la aplicación de la metodología del cupo que apuntaba el estatuto era a la larga mucho mejor que la establecida en el concierto de Álava de 1976, entre otras cosas porque evitaba el permanente control del Estado, dado que el compromiso de la comunidad autónoma era pagar gastos del mismo que las propias Cortes Generales determinaban al aprobar los presupuestos generales que se le presentaban por parte del gobierno. Fue llamativa la insistencia de este último punto, fundamentada además en un argumento válido, pero que resultaba extraño en boca de los representantes del Estado, y es que nos insistían una y otra vez en que estábamos asumiendo un riesgo muy grande. Esto era cierto, porque, como acabamos de apuntar, la metodología del cupo incorporaba en el concierto de 1981 suponía asumir un riesgo unilateral, pero al mismo tiempo significaba también un reconocimiento de una autonomía plena en cuanto al gasto y en cuanto al ingreso, con las limitaciones establecidas en los principios generales del concierto que acabamos de explicar en el capítulo anterior. 21.3. No, por esta razón, venciendo todo tipo de resistencias que no solo se limitaron a los negociadores estatales, sino que también se produjeron desde determinados responsables políticos, sobre todo de Cataluña, que nos insistían, como le hizo ver a él, ni más ni menos que el conseller de la Generalitat, Ramón Trias Vargas, que estábamos asumiendo un riesgo que no podíamos controlar. La historia, en cambio, demostró quién tenía razón. Y ahora sí, 21.3, un riesgo unilateral que se asumió con confianza en el futuro de Euskadi. Con el simple enunciado del epígrafe anterior ya conoces cuál fue la razón fundamental por la cual nos decidimos a desarrollar a fondo el precepto estatutario, la confianza total en Euskadi, y ello a pesar de que la situación que estábamos sufriendo era, como ya conoces por los numerosos detalles que hemos facilitado, absolutamente catastrófica. Pero teníamos confianza en que con las armas que nos otorgaba el concierto, la capacidad de recaudar la totalidad de impuestos y ejerciendo las labores públicas con pulcritud de forma que consiguiéramos poner en marcha un modelo de administración modélica, pensábamos que la aplicación rigurosa de la metodología del cupo podía resultar a la larga beneficiosa. Nos costó mucho comprobar que esto era así.
Pues hasta el año 1995 se mantuvo una situación económica mala en el País Vasco, con lo cual las recaudaciones se situaban permanentemente por debajo de nuestras expectativas. Pero cuando se inició el ciclo expansivo más duradero que ha tenido la economía vasca en tiempos modernos y que alcanzó hasta el año 2008, pudimos ver las enormes ventajas en términos de recaudación y por lo tanto de capacidad de gasto y de actuación pública que encerraba el cupo que se había acordado en 1981. Personalmente, dice Pedro Luis, está muy orgulloso desde una perspectiva estrictamente profesional de haber podido aportar sus conocimientos al desarrollo de esta metodología cuyas líneas fundamentales, y ese es otro dato que debes tener en mente, se siguen manteniendo tantos años después. ¿Estás seguro de que con la introducción que supone este capítulo, con lo que vas a leer, los 10 que hemos citado, y no 15, error mío, que he citado en la parte quinta, quizá hay el error 10 en la parte quinta, 10 más 5, 15, pero 10 en la parte quinta, tu conocimiento sobre el cupo va a ser auténticamente excepcional. Y por tanto, ciertamente, con ello, si te parece, vamos a analizar otros difíciles escollos que se nos plantearon en la negociación del concierto de 1981. 22. Los 20 escollos más difíciles de la negociación de 1980-81. Como puedes suponer, en una negociación que duró tanto tiempo y que en algunos momentos fue tan intensa, las dificultades para pactar punto por punto el texto del concierto de 1981 fueron numerosísimas, por lo que vamos a limitarnos a hacer un resumen muy liviano a continuación. El primer obstáculo a superar fue el de crear un clima negociador, es decir, ser capaces de dialogar, analizar alternativas y finalmente pactar, lo cual no solo requirió un esfuerzo muy grande en todo lo que se abordó en la mesa de negociaciones, sino que además fue necesario superar el desconocimiento personal y las diferencias ideológicas hasta crear un clima de relación fluido y de confianza personal entre las dos partes, en especial entre los dos cabezas de delegación, el ministro de Hacienda y el consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco. Todo ello no fue nada fácil, debido a la existencia de un entorno político, económico y social sumamente tensionado en Euskadi, que hemos resumido en el capítulo anterior, y en España. En la mesa de negociación las dificultades fueron más serias para alcanzar acuerdos y se centraron en 4 áreas muy sensibles: la política, la hacendística o tributaria, la de aportación al Estado y la legislativa. Dentro de esas 4 grandes áreas hubo que superar 21 cuestiones muy difíciles que vamos a resumir a continuación para tu conocimiento. Tuvimos que superar, dice Pedro Luis, 7 escollos políticos, 6 hacendísticos o tributarios, 7 relacionados con el cupo, es decir, con la aportación de la Comunidad Autónoma Vasca al Estado, y finalmente uno que podríamos considerar de carácter legislativo. Si te parece, vamos a ver cada uno de ellos para tu conocimiento. 7 escollos políticos, 22.1. El primero de ellos, privilegio. Hubo que lograr que se asumiera por el Estado que el concierto no era un privilegio, lo cual, en el plano formal, se consiguió ya por la inclusión de la referencia al sistema foral tradicional de concierto económico o convenios en el artículo 41 del Estatuto de Gernika, pero fue necesario plasmarlo en un largo y muy complejo texto articulado, eliminar reticencias y hacerlo operativo. Segundo, solidaridad. Se asumieron porque nos parecían lógicas y necesarias las peticiones de las fuerzas políticas estatales, muy en especial del PSOE, que entonces no estaba en el gobierno, para que los vascos fuéramos solidarios con el resto del Estado. Por convicción, aceptamos sin resistencia alguna que el respeto a la solidaridad fuera el primero de los principios del concierto, según hemos apuntado en el capítulo anterior, y que como plasmación del mismo, la Comunidad Autónoma Vasca debía aportar al Fondo de Compensación Interterritorial porque era de justicia. Tercero, amnistía fiscal. Se confirmó que las instituciones competentes de los territorios históricos no concederían ninguna amnistía fiscal, lo cual finalmente fue incorporado como una de las fórmulas de armonización que hemos explicado en el capítulo anterior. Por cierto, no pienses que los vascos tienen esa querencia, sino más bien la tiene el Estado, porque ya en 1984 concedió una, siendo ministro de Hacienda Miguel Boyer, y en 1991 otra, en este caso propuesta por Carlos Olchaga. en la misma línea, si sigues la actualidad, la del año 2015, habrás visto que el Estado concedió una amnistía de este tipo en 2012. 1984, 1991, 2012, con resultados, por cierto, no muy brillantes, pues solo se recaudaron 1.196 millones de euros y esta política no fue seguida por las haciendas forales
vascas, por ninguna de las cuatro. Cuarto, paraíso fiscal. Hubo que convencer a los interlocutores del Estado, muy especialmente por parte de Pedro Luis, al ministro de Hacienda y a otras instancias, de que no íbamos a utilizar el concierto para crear un paraíso fiscal en Euskadi. La línea argumental que seguíamos para defender esto es cuádruple. Que el País Vasco no se podía permitir este lujo porque tenía muchas necesidades, lo cual aceptaron nuestros interlocutores, dice Pedro Luis. Pero también que la presión fiscal no solo depende de los tipos nominales de los impuestos, sino en gran medida de la forma en que se apliquen las leyes, lo cual también aceptaron. Que la experiencia comparada ponía de manifiesto que los estados miembros de una federación que poseen mayor capacidad contributiva, al tener mayores rentas, suelen tener mayor presión tributaria. Aunque hubiera presión fiscal inferior, no por ello se atentaría al principio de equidad, porque dependería del nivel de servicios públicos que se recibiese en Euskadi, tal como se podía deducir en las teorías de distintos hacendistas. Al final garantizamos, dice Pedro Luis, que la comunidad autónoma vasca, la presión fiscal efectiva global, definición que negoció Pedro Luis personalmente con el ministro de Hacienda, siempre sería, como mínimo, la media del Estado, como se ha comentado en el capítulo anterior. Quinto, autonomía normativa. Dentro de este marco de presión fiscal efectiva global, se logró que se aceptara que los territorios históricos contasen con la mayor autonomía normativa posible para regular libremente sus tributos. Como recoge el libro de Miren Alcedo, al que hemos hecho referencia repetidas veces, bueno, pues José Ramón López de Arrinaga fue quien realizó la mayor aportación en este capítulo, comentando que había dos discrepancias básicas, en renta y en sociedades. Curiosamente, el Estado quería aferrar a que podía crear distorsiones económicas la autonomía en impuestos de sociedades. Nosotros decíamos que era impensable, que Alba lo tenía, pero su postura era incluso negar a reconocer la autonomía normativa en sociedades. Bueno, estaba claro que su estrategia estaba inducida a, por eso, de una postura maximalista, conscientes de que eso iba a ceder el día de mañana, pero para que no sacásemos absolutamente ninguna otra cosa. Nosotros nos centramos en el IRPF, teníamos muchísimo interés, no tanto por ser un instrumento de política económica, que en parte lo es, en cuanto que atañe, por ejemplo, a la empresa individual, sino sobre todo por el punto de vista de imagen, incluso el poder realizar alguna política fiscal. Tras arduas negociaciones se alcanzó un acuerdo equilibrado que iba mucho más allá de lo que disponía el entonces vigente concierto Alavés, lo cual mereció un rotundo rechazo por el portavoz del grupo parlamentario socialistas vascos, Carlos Olchaga. En los tributos que podían afectar a los precios, por ejemplo el IGTE, antecesor del actual IVA, no se reconocía autonomía sustantiva alguna porque podía generar diferencias de precio con el territorio común. Sin embargo, el impuesto de sociedades se atribuyó a los territorios históricos plena autonomía reguladora en lo que se consideraban como sociedades vascas. Sexto, junta arbitral. Se acordó por ambas partes que los conflictos que se sustanciaran entre la administración del Estado y las diputaciones forales, o entre estas y las comunidades restantes, en cuestiones relacionadas con los puntos de conexión del impuesto de sociedades y el IVA, en definitiva, en el reparto de un impuesto que correspondiera a dos administraciones tributarias, fueran solventadas por una junta arbitral, en lugar de llevarse a los tribunales de justicia. En un modelo de ejercicio compartido de competencias fiscales sobre un mismo territorio y unos mismos obligados tributarios, el conflicto entre administraciones es inevitable el ejercer la competencia respecto de un concreto sujeto o negocio concreto. La resolución judicial de estos conflictos, siendo una alternativa evidentemente válida, constituye un instrumento insuficiente por su excesivo formalismo, por el hecho habitual de bloqueo de estos órganos ocupados por la resolución de conflictos entre individuos, por su excesivo coste y seguramente también por la desconfianza de los poderes políticos respecto a los tribunales ordinarios en cuanto de resolver conflictos entre ellos se trata. El modelo de un órgano tributario arbitral formado por profesionales de mutua confianza de los poderes políticos resulta en teoría una alternativa más deseable. En el caso del concierto económico, la falta de confianza recíproca impidió durante años conformar este órgano. Solo superado ese problema se ha llegado
encontrar una solución dinámica y así su implantación está resultando difícil. Y no obstante, la doctrina elaborada por la Junta Arbitral es sin duda la mejor garantía de continuidad del régimen aportada desde el estamento técnico tributario. Séptimo, vigencia. Aun defendiendo que el régimen de concierto tenía carácter indefinido, se aceptó por la representación vasca, por coherencia con el contenido de la disposición transitoria octava del Estatuto de Guernica, que la vigencia de aquel concierto debía ser idéntica a la del Alavés de 1976, es decir, que alcanzaba hasta el 31 de diciembre del año 2001. Por esa razón, a comienzos de 2002, y siendo el Lehendakari Juan José Ibarretxe Marcuartu, se alcanzó un nuevo acuerdo con el gobierno español, por el cual se reconoció, ya así, la vigencia indefinida del régimen de concierto. 22.2. 6 escollos hacendísticos barra tributarios. Primero, precisar conceptos. Fue necesario definir con sumo cuidado qué significaban algunos conceptos que por su imprecisión podían empobrecer el alcance del concierto y que además se usaban por ciertos políticos y medios de comunicación como arma arrojadiza para atacar y recortar su contenido. Era, entre otros, el de coordinación con el Estado y el de armonización fiscal. Segundo, puntos de conexión. Se pudo concretar cómo se distribuían entre el Estado y las haciendas forales los impuestos que se devengaban y recaudaban en territorio común y foral. Se estableció para ello una compleja serie de puntos de conexión y el modelo de cifra relativa de negocios, en el que no nos vamos a detener para no entrar en cuestiones técnicas, en virtud del cual se repartía entre la administración estatal y las haciendas forales la recaudación obtenida de los contribuyentes, personas jurídicas que operaban en territorio común y foral. Tercero, competencias en el impuesto de sucesiones y donaciones. Se logró pactar las competencias que iban a desarrollar las instituciones de los territorios históricos en relación con la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones, un tema menor desde el punto de vista recaudatorio, pero políticamente muy sensible, en el que la representación del Estado se cerró en banda y no quería reconocer capacidad alguna a los territorios históricos, salvo la simple gestión, porque no deseaban, en expresión textual, que el País Vasco se convirtiera en un cementerio de elefantes. Este delicado tema lo negoció Pedro Luis personalmente con el ministro de Hacienda, quien al final aceptó la capacidad normativa plena para los residentes en el País Vasco durante más de 10 años. El cementerio de elefantes quedó así cerrado y la supresión de este impuesto se ha extendido décadas después a otras comunidades autónomas, aunque ahora ha sido ampliado por las haciendas forales, una auténtica pena, dice, en el año 2014, para incorporar las donaciones entre el grupo familiar más próximo. Cuarto, estructura general impositiva. Por razones de eficacia se aceptó la propuesta estatal de que el concierto atendiera a la estructura general impositiva del Estado, cuestión técnicamente compleja que se solventó satisfactoriamente. Quinto, privilegios fiscales. Se asumió también que las haciendas vascas no podrían establecer privilegios fiscales ni conceder subvenciones que supusieran devolución de tributos. Se hizo por dos razones: para evitar que con ello se atacara al concierto y sobre todo porque las circunstancias en las que se encontraba Euskadi eran esas las últimas de las intenciones que se podría caber en la cabeza de unas haciendas forales, que lo que necesitaban imperativamente precisamente era recaudar. Sexto, unidad de mercado. Finalmente quisieron salir al paso de las acusaciones de que podían hacer al concierto de querer utilizarlo para romper eso que se denominaba como unidad de mercado, concepto etéreo que algunos identifican más bien con el de centralización del mercado. Les pareció que en una Europa que avanzaba firmemente en esa dirección era un error intentar poner puertas al campo, que además no se necesitaban ni eran positivas para la economía vasca. 22.3. 7 escollos sobre la aportación de la comunidad autónoma vasca al Estado vía cupo. Primero, definir un sistema de cupo de concepción totalmente original, apoyándonos en el decisivo de principio establecido en el artículo 41.2d del Estatuto de Guernica. La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la comunidad autónoma. No nos alargaremos porque lo hemos comentado y volveremos a verlo en la parte quinta. Segundo, lograr
que la metodología de cupos se incorporase al propio concierto. Como hemos avanzado, a esto se resistió mucho inicialmente la representación del Estado, ya que consideraba que el texto del concierto solo debía contener la normativa propiamente tributaria, dado que el artículo 41 del Estatuto de Autonomía indicaba que eran las relaciones en orden tributario entre el Estado y el País Vasco las que integraban y quedaban reguladas, por lo tanto, el concierto económico. Pues bien, desde el punto de vista práctico y económico, el logro de este acuerdo fue decisivo, porque si se hubiera dejado la negociación de la ley de cupo para más adelante, hubiera sido imposible pactar una de calado de la que se acordó en 1980, teniendo en cuenta los acontecimientos que siguieron y el tono de alguna de las intervenciones en el trámite de aprobación de la ley de concierto en el Congreso de los Diputados. Tercero, precisar el alcance del concepto de cargas generales del Estado, una cuestión clara antes de iniciarse la transferencia de competencias a Euskadi. Porque el 100% de los traspasos, de los gastos incluidos, el presupuesto del Estado tenía esa consideración. Sin embargo, volver a decirlo, una cuestión clara antes de iniciarse la transferencia de competencias a Euskadi, porque el 100% de los gastos incluidos en el presupuesto del Estado tenían esa consideración. Sin embargo, a medida que se realizaran las primeras transferencias en cumplimiento del Estatuto de Gernika, ese concepto era evidente que ese concepto dejaba de ser tan claro. Para que entiendas mejor la dificultad del concepto, una vez realizadas las transferencias en una competencia exclusiva del País Vasco, como era, por ejemplo, la de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía, en línea con lo establecido con el artículo 10.9 del Estatuto de Gernika, ¿a qué partidas presupuestarias del Estado se refería agricultura y ganadería? ¿A cuál es la ordenación general de la economía? Esta era una cuestión imposible de solventar en 1980, cuando prácticamente no se había iniciado el proceso de transferencias. De hecho, algunas de las más significativas coincidieron en el tiempo con el acuerdo final al que se llegó el 29 de diciembre de 1980. Por ello, al final se llegó a un pacto, incorporando así la disposición transitoria séptima del concierto, que decía de esta manera: 1. La comunidad autónoma del País Vasco contribuirá durante el ejercicio de 1981 al sostenimiento de las cargas del Estado no asumidas por la misma, que se calculan en 1.859.011 millones de pesetas. En el debate del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados en abril de 1981, esta fue una de las cuestiones más discutidas. Cuarto, una vez fijada esa cifra, había que precisar el porcentaje de contribución de la comunidad autónoma al sostenimiento de las cargas generales del Estado no asumidas por la comunidad autónoma, es decir, el costo de las competencias del Estado que iba a dejar de pagar la comunidad autónoma una vez transferidas. Tras meses de negociaciones técnicas, se cerró mano a mano el ministro de Hacienda y Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda, en los últimos días de la negociación. Ese porcentaje de contribución del 6,24%, que todavía subsiste, fue establecido tomando como referencia el peso del PIB vasco a coste de factores sobre el PIB total estatal, modulado por la situación de profunda crisis económica que padecía Euskadi, que se estaba traduciendo en un desplome muy intenso de su PIB y condicionado por el pobre conocimiento estadístico de la realidad económica territorial del Estado en ese año 1980. Como este es uno de los elementos nucleares del concierto de 1981, se comentará en detalle en el capítulo siguiente, pero anticipamos que como resultado de la aplicación de este porcentaje a las cargas generales del Estado antes indicadas, resultó un cupo bruto provisional para 1981 de 116.976 millones de pesetas. Si divides esa cantidad entre las cargas generales del Estado no asumidas por la comunidad autónoma, resulta que el porcentaje resultó algo mayor, un 6,29%, por pequeños ajustes en el cálculo. Quinto, se propuso por parte de Pedro Luis, y fue aceptada por la representación del Estado, la disposición adicional cuarta sobre financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco, referida a aquellas que por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos de la comunidad autónoma vasca o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable este tipo de financiación. Esta disposición adicional ha sido muy importante para Euskadi, décadas después de ser establecida, pues está permitiendo, por ejemplo, la financiación actual de estas obras de la Y vasca, el tren de alta velocidad que unirá las tres capitales, según parece, en 2019. Ahí como se veía de positivo. Decía toquemos madera, estamos en 2023 y quizá llegue un poquito más tarde. Sexto, un tema en apariencia menor,
pero que ha sido de gran trascendencia ante las sucesivas negociaciones quinquenales de la ley de cupo, fue resolver el vacío legal que podía surgir si al final de uno de los periodos quinquenales no se contaba con una nueva ley de cupo aprobada por las Cortes Generales. Como hemos adelantado, en una negociación personal con el ministro, consiguió Pedro Luis introducir la disposición transitoria quinta, que reconocía la renovación automática del cupo anual en los casos en los que no hubiera acuerdo firmado con el Estado al vencimiento del correspondiente cupo quinquenal, como ha ocurrido varias veces, por ejemplo, tras terminar la vigencia de la ley quinquenal 2007-2011. Esto representó una garantía para la autonomía vasca, ya que, una vez que asumiera la recaudación de los impuestos en su territorio, no quedaría paralizada en el futuro por falta de recursos, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Estado en la nueva negociación quinquenal de cupo. Un ejemplo internacional es lo que a veces ocurre en los Estados Unidos respecto al techo de la deuda, pero bueno, esto sería otra historia. De hecho, gracias a esta disposición transitoria se pudieron solventar las fuertes discrepancias en la liquidación del cupo que comenzaron a surgir, sobre todo a partir de 1982, cuando el PSOE ganó las elecciones, 202 diputados de 350, y constituyó un nuevo gobierno con Miguel Boyer como ministro de Hacienda hasta 1986, y está sirviendo también para el periodo quinquenal 2012-2015, en el que todavía no se había llegado a un acuerdo sobre esa ley quinquenal de cupo. Séptimo, capacidad financiera de Euskadi. Uno de los temas que tuvieron que negociar con mayor intensidad en ese año 1980 con la representación del Estado, y que está relacionado a su vez con la metodología del cupo que está defendiendo en el nuevo concierto, es el de la llamada capacidad financiera. Entendiendo por tal la suma de varios componentes que resume muy bien Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en el artículo que se ha citado anteriormente. En primer lugar, recaudación por impuestos concertados. Aquellas transferencias que el Estado realiza de forma regular a la comunidad autónoma del País Vasco. Esto incluye los ajustes por impuestos indirectos, IVA y especiales, las transferencias de la tesorería de la Seguridad Social y la participación de los entes locales de Euskadi en los ingresos del Estado. Esto se hace ya que, debido al diseño de los puntos de conexión, hay impuestos pagados por residentes en Euskadi que son recaudados por el Estado y por tanto debe compensar a la comunidad autónoma vasca por la diferencia. Cuando a la recaudación por ingresos concertados, como las transferencias del Estado, se le resta al cupo, se obtiene lo que podemos denominar ingresos regulares. Además de esos ingresos, la comunidad autónoma recibe otras transferencias no ligadas al concierto económico y que, además, no son periódicas. Las más importantes son las transferencias de la Unión Europea o las que se derivan de los convenios con el Estado. La definición de estos conceptos permitió determinar cuánto debía ser la capacidad financiera que se deriva del concierto económico para la comunidad autónoma del País Vasco. 22.4. Un escollo legislativo. Finalmente, como ya hemos comentado anteriormente, se consiguió sacar adelante un tema político clave en este primer concierto y para el futuro, que el texto pactado se incorporase textualmente y sin modificación alguna como anexo a un proyecto de ley de artículo único que debía ser tramitado en las Cortes Generales sin posibilidad de enmienda. La Ley 12/1981 de 13 de mayo, por la que se aprobó el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, sería posiblemente la más corta que se conoce, y decía así: se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, al que se refiere el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. No se pudo lograr más con menos palabras, ¿no te parece? Te resumo, dice Pedro Luis, sin embargo, que aquel proyecto de ley iba acompañado de una voluminosa memoria preparada por el Ministerio de Hacienda. En ella se explicaba a los parlamentarios españoles con todo detalle los antecedentes y contenido de un proyecto de ley sobre una institución que 103 años después de su aparición fue sometida por primera vez a la aprobación del Poder Legislativo. 23. La negociación del porcentaje de contribución, 6,24%. Como puede suponer, la definición de cuál debía ser el porcentaje de contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del Estado fue uno de los puntos cruciales de la negociación que desarrollaron a lo largo de 1980 para la recuperación del concierto económico de Vizcaya y Guipúzcoa y actualizar el de Araba. 23.1. Una cuestión singular. Acabamos de valorar esta parte de la negociación como crucial por dos razones. La primera, por su importancia política, como estamos viendo en el 2015,
dice el autor, que lo escribe precisamente en ese 2015, el intenso debate que se está produciendo en relación con el nuevo modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Desde 2023 avanzamos el spoiler de que se negoció en 2004 y 2009, pero no se hizo ni en 2014 ni en 2019, y veremos para 2024 que debería estar establecido un nuevo modelo. Y la segunda por su trascendencia económica, sobre todo para el País Vasco. Tienes que recordar algo que sabes muy bien: un aumento del porcentaje de contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del Estado en competencias no transferidas a la comunidad autónoma origina una disminución por la cantidad adicionalmente ingresada al Estado y los recursos a disposición del gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos para la financiación de sus propios presupuestos. Es decir, si eres residente en Euskadi, para los servicios públicos que disfrutas, sanidad, educación, seguridad ciudadana, carreteras, etc., además, debes tener en cuenta que un aumento del porcentaje de contribución del País Vasco tiene una importancia relativa muy inferior para el Estado, porque suele representar el País Vasco aproximadamente la 16ª parte del total del mismo, en cuanto al peso de su economía se refiere. 23.2. Aproximaciones posibles al porcentaje de contribución. Como es lógico, en la negociación del concierto, cada una de las delegaciones trató de plantear y de justificar con argumentos el criterio que más le favorecía. Por ejemplo, a Euskadi le favorecía un criterio de contribución que se basara en población, pues la suya representaba entonces un 5,69% sobre la total del Estado y en 2014 solo un 4,68%. Incluso para determinado tipo de gastos podía haber defendido el criterio de extensión territorial, pues el territorio de la comunidad autónoma vasca representa menos del 1,5% del estatal. A la representación del Estado le podía interesar más defender, por ejemplo, un criterio de contribución basado en el peso del sector industrial sobre el total estatal, pues en ese campo el País Vasco representaba entonces bastante más del 10% del español, aunque se encontraba en pleno derrumbe. En principio se planteó este tema a nivel técnico, pero no hubo forma de que se llegase a un acuerdo. Al final se sometió la cuestión a los dos copresidentes de la comisión negociadora, el ministro de Hacienda y Pedro Luis, el autor de esta obra. Acordaron que el criterio de contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del Estado fuera el peso del Producto Interior Bruto vasco a coste de factores sobre el valor de la misma magnitud económica en el Estado. Es un indicador menos utilizado que el PIB a precios de mercado, que es a su vez igual al anterior, más subvenciones menos impuestos. Utilizaron este criterio como una aproximación al término de renta. Con ello, pactaron introducir en el pago a realizar al Estado un concepto de progresividad: a mayor renta vasca, más pago al Estado y viceversa, que entonces pareció a Pedro Luis absolutamente justo y con el que espera que estéis de acuerdo. Como puede ser que no estés familiarizado con la terminología macroeconómica, el Producto Interior Bruto es el valor en euros de la producción final de bienes y servicios en España o en Euskadi durante un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. En otras palabras, mucho más simple, es el valor de lo que produce un país en un año. En términos de volumen total, expresa el tamaño de la economía de un país. La economía francesa es más grande que la vasca porque el PIB, que es como se identifica usualmente a esta magnitud económica de Francia, es más grande que el de Euskadi. Pero además de servir de referencia para fijar la dimensión de una economía, otro de los principales usos del PIB es que dividido por el número de habitantes de un país permite calcular el llamado PIB per cápita, que habitualmente sirve como referencia primaria del bienestar material. Se puede asumir que cuanto mayor es el PIB per cápita, mejor se vive o se podría vivir en un determinado país. Por todo ello, acordaron que esta magnitud del PIB podía ser válida para definir el porcentaje de contribución al Estado por parte del País Vasco, asumiendo, por lo tanto, que a mayor tamaño de la economía podría darse mayor bienestar material en comparación con el Estado y que de ello debía resultar una mayor contribución y viceversa. En base a este acuerdo, se pactó el contenido del importante artículo 53 del Concierto de 1981, en el que quedó plasmado, por tanto, que los índices de imputación, ya explicaremos más adelante por qué se emplea en plural, se determinarán básicamente en funciones de la renta de los territorios históricos. 23.3. Un cálculo muy difícil. Se pone de acuerdo sobre el criterio a emplear, no fue una de las cuestiones más difíciles de pactar. Lo que resultó mucho más complicado fue expresar matemáticamente en un porcentaje ese acuerdo.
El problema técnico que planteó fue que el cálculo del PIB a costes de factores es complejo y se realiza siguiendo varios métodos de aproximación. A los valores obtenidos por estos métodos se le aplican ciertos ajustes para que quede reflejado en el valor final del PIB, por ejemplo, la economía sumergida, al menos la parte detectable de la misma, como ha ocurrido en España a partir del año 2014. Para complicar aún más las cosas, y no vamos a extendernos más en esta pequeña reflexión técnica, el PIB se puede valorar a costes de factores, que es el criterio que se utilizó en la negociación para el concierto, o a precios de mercado. Pues bien, una vez definido que el criterio que se iba a utilizar iba a ser el PIB a costes de factores, como se ha señalado, se abordó este tema con intensidad en una comisión técnica entre economistas y funcionarios de Hacienda que apoyaban a las dos delegaciones negociadoras, cuando era el peso del País Vasco sobre el Estado en esa magnitud económica. Para entender por qué ocurrió esto, te tienes que situar en la España de 1980, un país pobre, en crisis, con un aparato estadístico tercermundista. Por ello, determinar el PIB en lo que entonces se conocía como las provincias vascongadas, aunque la comunidad autónoma había nacido en 1979 con el estatuto, era tarea de titanes. Por ello, no te debe extrañar que tras mucho debatir, las posiciones de las dos partes quedaran bien fijadas, sin acuerdo final. Les quedaba a los dos presidentes una patata calentísima, a la que había que encontrar una solución satisfactoria. Y esto no se revelaba como algo sencillo, sino más bien lo contrario, porque las posiciones eran muy firmes. La última del equipo negociador estatal fue que la aportación vasca al sostenimiento de las cargas del Estado debía ser del 6,78%. Bueno, para ser exactos, fue un porcentaje con 5 decimales. Y para los vascos, que habíamos hecho muchos números para calibrar nuestra propuesta y nuestras posibilidades, aquello era inasumible. No podíamos superar bajo ningún concepto el 6,45%. Porque pendía sobre nosotros la amenaza del riesgo unilateral que conllevaba la metodología del cupo, como hemos comentado. 23.4. La negociación final del porcentaje de contribución del País Vasco. Dado que la Comisión Técnica había avanzado hasta donde era posible en ese nivel, le propuso Pedro Luis al ministro de Hacienda que se dejara ese tema para el final y que lo negociaran Pedro Luis y García Lloveros. Personalmente, Jaime García Lloveros aceptó la propuesta y por lo tanto se tuvieron que enfrentar con el asunto al final. El propio día 28 de diciembre de 1980 se dedicó a ese asunto 2 horas de intensa conversación en el despacho del ministro, sin ningún testigo delante. La conversación que se desarrolló se estuvieron de acuerdo en los siguientes aspectos. Primero, que los datos estadísticos del PIB a nivel regional eran en aquellos años 80 muy poco fiables. Le hizo ver que las relaciones estadísticas que se utilizaron por parte de los responsables de la Comisión Técnica, que habían estudiado ese tema por la parte vasca, fueron básicamente las tablas input-output que en aquellos tiempos realizaba el Servicio de Estudios del Banco Bilbao, y las informaciones que este es el mismo servicio realizaba sobre la renta provincial con una periodicidad bianual. Por estas casualidades de la vida, pocos meses antes de incorporarse al gobierno vasco, ya había realizado él, Pedro Luis, la presentación pública del estudio correspondiente al 1977-1978, junto con el director del servicio de estudio de aquel banco. Y las informaciones estadísticas que sobre cuestiones de PIB realizaba el servicio de estudios de Caja Laboral Popular ligada al grupo Mondragón. En todas estas cuestiones había trabajado también el equipo que constituyó la Diputación Foral de Vizcaya en la calle Arbieto de Bilbao, en las que había estado trabajando Juan Luis Lascurain, uno de los integrantes del equipo inicial técnico de la parte vasca, según hemos comentado en el capítulo 2 anterior. Jaime García Lloveros señaló que habían conectado con el INE, que les había facilitado algunos datos referidos a 1977. Segundo, se acordó que el valor de la economía sumergida del País Vasco podía ser muy inferior al de otras regiones españolas, que, entre otras cosas, ni siquiera se había constituido como comunidades autónomas, por lo que era previsible que pudiera existir una sobrevaloración en el PIB vasco en comparación con el real de otras regiones y que por el otro lado su peso en el total estatal también pudiera quedar sobrevalorado. Tercero, y muy importante, se estableció también
que el País Vasco estaba en una situación económica crítica y en fase de claro desplome productivo, por lo cual era impensable que una estadística de calidad pobre, como la que entonces existía y publicada con un sensible retraso respecto al año 1980, pudiera reflejar con precisión y en un determinado año esa situación. Para que veas que tenía toda la razón, dice Pedro Luis, con los datos sobre el PIB a precios de mercado publicados en la web del INE de 15 de julio de 2015, resulta que el PIB vasco representaba el 7,53% en 1981, mientras que en 1990 el peso de la economía vasca sobre la estatal había caído hasta un 6,41% y en el año 2000 hasta un 6,30%, y en el 2014 se ha situado en el 6,07%. Cuarto, se acordó también que, como se había decidido incluir en la ley de concierto la metodología de cupo para 1981, el cupo resultante debía fijarse el porcentaje para dicho año. Quinto, se comentó también que las otras administraciones no podían estar discutiendo el porcentaje de contribución todos los años, dadas las dificultades existentes para su cálculo. Y además, con la dificultad adicional de ponerse de acuerdo en una materia tan compleja como esta. Por tanto, se aceptó que el porcentaje que se acordara en la siguiente ley de cupo tendría que tener una cierta estabilidad en el tiempo para evitar ficciones políticas y además para poder contar con el tiempo con estadísticas más fiables. En cualquier caso, como se estaba hablando de un porcentaje provisional para el año 1981, ese debate se dejaba para la futura ley de cupo. Un dato anecdótico, cuando se abordó ese en 1988, el porcentaje era del 6,45%, con los datos que facilita ahora el INE. Hablaron, por lo tanto, de un porcentaje de contribución estable y no de un cupo fijo, porque el porcentaje que se iba a aplicar como contribución a unas cargas generales del Estado que iban a ir variando previsiblemente al alza con el propio crecimiento del presupuesto del Estado. Fijadas y aceptadas las 5 posiciones anteriores, se revisó desde esa quíntuple perspectiva el resultado de los debates técnicos. Defendió Pedro Luis ante el ministro que, dada la situación en la que nos encontrábamos, tanto económica como políticamente, no podíamos ni debíamos pasar de un porcentaje de contribución del 6%. Le insistió en que nos encontrábamos ante una comunidad autónoma que se iba a poner en marcha y que tenía que implementar el concierto económico en 2/3 que suponían más del 85% del PIB de la comunidad autónoma. Esto conllevaba la dificultad técnica que iba a suponer todo el proceso de sustitución de la hacienda del Estado en Vizcaya y en Guipúzcoa por las haciendas forales que había que crear en esos dos territorios, con las consecuencias que ello iba a suponer para la propia recaudación, además de la situación de crisis en la que nos encontrábamos. El ministro, haciendo uso de los estudios que le había entregado su equipo técnico, defendió inicialmente el 6,78% citado como porcentaje de contribución, para después de unos minutos de debate, y gracias a los argumentos que hemos ido poniendo sobre la mesa, dice Pedro Luis, dejarlo en el 6,50%. Y ahí quedaron las posturas. El tiempo apremiaba, se tenía que cerrar aquello como fuera, y finalmente se acordó lo que se suele hacer en esos casos cuando te estás moviendo en un terreno en el que cada parte tiene argumentos de peso, pero no decisivos. En otras palabras, tomaron la decisión de que sigue en multitud de negociaciones y que seguro que tú habrás adoptado en alguna ocasión. Se decidió partir la diferencia. Se llegó, por lo tanto, a un punto medio de confluencia que ni era satisfactorio para el Ministerio de Hacienda, ni era satisfactorio para la parte vasca por razones opuestas, que fue el del 6,25%, pero que se aceptó por las dos partes. Fijado este porcentaje, del 6,25%, se le ocurrió proponerle al ministro una idea que le vino a la cabeza en ese momento y que quizás supuso una aportación positiva al debate, de cara al resto de la comisión negociadora y de los técnicos a los respectivos gobiernos, parlamentos y opinión pública en general. Le señaló al ministro que 6,25%, que se había acordado en base a los criterios técnicos y a los argumentos aportados, tenía el inconveniente, en términos de su presentación pública, de que parecía de que se había partido la diferencia entre el 6,50 y el 6, como ocurrió en la realidad. Por ello, le propuso Pedro Luis que se aumentara o se bajara una centésima, mejor dicho,
ese 6,25 y que se había acordado para dejarlo en el 6,26% o en un 6,24 y así reforzar la idea de que estábamos ante un porcentaje que tenía detrás un serio fundamento técnico, como ocurrió de hecho, dado que se había llegado a ese 6,25 no tirando unos dados al aire, sino tras unos profundos análisis en base a la información que entonces se disponía y no era fruto de un simple chalaneo en una transacción política. A Jaime García Lloveros le pareció que esta era una gran idea y la aceptó encantado, obviamente para poder decidir si subíamos una centésima o bajábamos una centésima tuve que emplear, dice Pedro Luis, toda su capacidad de convicción, utilizando el argumento de que una centésima para él no representaba absolutamente nada en términos de volumen de los presupuestos generales del Estado, mientras que para el País Vasco, en esa situación en la que se encontraba en aquellos momentos, podía representar una cantidad significativa. De hecho, lo que se estaba discutiendo al final era una cantidad mínima porque sobre la base de unas cargas generales de Estado no asumidas por la comunidad autónoma de 618.500 millones de pesetas, una vez deducidas de las mismas las compensaciones, que te voy a explicar en uno de los próximos capítulos, dice Pedro Luis, y lo digo yo también, el 6,26% representaba 38.718 millones de pesetas y el 6,24 38.596, es decir, un 3 por 1000 de reducción de cupo. La diferencia era, por tanto, de 122 millones de pesetas, 733.274 euros. Esta cantidad representaba el 4 por 100.000 del presupuesto del Estado de 1981 y el 1 por 1000 del presupuesto de la comunidad autónoma previsto para aquel año, que era de 112.000 millones de pesetas. El presupuesto vasco representaba un 3,96% del presupuesto del Estado, que ascendía a 2.823 billones de pesetas. 23,5. Una información transparente en la memoria que acompañó al proyecto de ley de concierto. El ministro de Hacienda, por su lado, le pidió a Pedro Luis que aceptara que la memoria que iba a acompañar al proyecto de ley, una cuestión que le preocupaba especialmente de cara a su propio partido y al PSOE, figurara que se había producido un ajuste de 50 puntos básicos en la definición del porcentaje de contribución por razones que habíamos comentado, lo cual aceptó Pedro Luis, por supuesto, porque no había nada que ocultar. Y en segundo lugar, le señaló a Pedro Luis, sin perjuicio de la estabilidad futura acordada para el porcentaje de contribución, su cuantía siempre quedaría condicionada a lo que se pactara en la ley de cupo definitiva, que debía ser preparada antes del 1 de julio de 1981. Eso se hizo constar en la disposición adicional quinta, pero dejando claro, por su parte, dice Pedro Luis, que si no se llegaba a un acuerdo, el cupo de 1982 y siguientes se calcularían con la misma metodología que la de 1981, hasta que se llegara a un acuerdo definitivo. Al final, gracias a esa línea argumental, se dejó establecido el porcentaje de 6,24%, que se comunicó al resto de la comisión negociadora y que se utilizó como referencia para el cálculo del cupo provisional de 1981. Y la memoria, que se remitió al Congreso de los Diputados, acompañando al proyecto de ley, el texto que se hizo constar fue el siguiente. Módulo estimación. Cupo resultante. Como ya se ha señalado al explicar la metodología general, los índices de imputación han de determinarse básicamente en función de la renta de los territorios históricos y por ende del País Vasco. A la hora de calcular el cupo inicial para 1981, se han tenido que usar necesariamente meras estimaciones de la real renta relativa al País Vasco. A este respecto, hay que señalar no solo la escasez de estudios sobre la distribución regional de la renta nacional de España, sino que, además, los escasos estudios disponibles terminan sus series en 1977. En un trabajo muy preliminar del INE, se atribuye en dicho año al País Vasco el 6,74%, 584.977,9 millones de pesetas del PIB al coste de factores, 8.695.329,7 millones de pesetas. Todos los indicadores disponibles muestran, sin embargo, que desde 1977 18 porcentaje ha disminuido sensiblemente como consecuencia del mayor impacto de la crisis económica en el País Vasco. Como mera aproximación, se ha estimado dicha reducción en el periodo 1977-1981 en 0,5 puntos porcentuales, llegando al índice del 6,24% utilizado para el cálculo del cupo inicial de 1981.
Dicho porcentaje, en modo alguno, prejuzga ni en su contenido ni en su valoración el que se aplique en los años sucesivos, que vendrá determinado en las sucesivas leyes de cupo. 23.6, un porcentaje de contribución acertado. Como pasa siempre en estos casos, unos entendieron que el porcentaje de contribución del País Vasco era excesivo y otros que era muy poco. A Pedro Luis le pareció, al igual que al resto de la delegación vasca, un gran éxito. Además fue acertado porque la realidad económica ha demostrado que el peso del Producto Interior Bruto a coste de factores del País Vasco sobre el PIB español se ha alejado muy poco a lo largo del tiempo de esa cifra. En los primeros años de 1980, el PIB vasco sobre el estatal, sin olvidar las limitaciones estadísticas existentes, pesó más que ese 6,24%, como hemos apuntado antes. En aquellos durísimos años, por lo tanto, el País Vasco contribuyó con menos de lo que en estricta técnica hubiera resultado, pero a medida que se fue produciendo el intenso proceso de ajuste de su economía y una tremenda reconversión industrial, el País Vasco se fue acercando a ese porcentaje con el que coincidió en algunos años. Sin embargo, el PIB vasco viene representado menos de ese 6,24% desde 1993 a 2014, salvo el periodo del año 1997 al año 2000. Por lo tanto, durante 18 de los últimos años, Euskadi está pagando un cupo más elevado del que le corresponde por su peso en el PIB estatal, siempre en términos técnicos estrictos. 23.7. Un orgullo personal y alguna curiosidad. Pues con esto, amigo lector, lectora, estás enterado del origen del famoso 6,24%, porcentaje de contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas del Estado que todavía sigue en vigor, lo cual para Pedro Luis representa una verdadera satisfacción personal y profesional, pero además quiere comentarte una llamativa curiosidad. Después de tanto debate, el famoso 6,24% no aparece por ninguna parte en la Ley 12/1981 de 13 de mayo por la cual se aprobó el concierto económico. Curioso, ¿verdad? Aparece solo, como se ha apuntado, en la memoria que lo acompañó. La razón fue, como se estaba hablando de un cupo provisional para 1981 basado en las estimaciones del valor de las competencias estatales que iban a ser transferidas a Euskadi en 1981 y que además es la primera ley de concierto y de cupo que iba a aprobar las Cortes Generales, era mejor centrarse en la explicación de la metodología y de las cantidades a pagar por Euskadi que en el porcentaje de contribución que sin embargo ya aparece expresamente en el artículo 7 de la Ley 44/1988 de 28 de diciembre. Las cantidades que se hicieron constar en la disposición transitoria séptima del proyecto de ley citado y finalmente fue aprobado fueron las siguientes. Cupo inicial del concierto de 1981. Territorio histórico, Araba, 14.341 millones de pesetas. Vizcaya, 38.000. No, aquí está mal. Es Guipúzcoa la que tiene 38.243 millones de pesetas. Y es Vizcaya la que tiene 64.395 millones de pesetas, dando un total, País Vasco, 116.979 millones de pesetas. Este cupo bruto inicial de 116.979 millones de pesetas, dado que ya te has olvidado de las mismas, equivale a 703.057.950 euros. En aquella disposición transitoria séptima figuraba también: los citados importes se compensarán por los 4 conceptos señalados en el artículo 52 del presente concierto en las siguientes cuantías: compensaciones iniciales del concierto 1981, territorio histórico, Araba, 9.610 millones de pesetas, Guipúzcoa 25.625 millones y Vizcaya 43.148 millones, dando un total del País Vasco 78.383 millones de pesetas. Y así se quedaban las cifras. El cupo líquido no aparecía por ninguna parte. Había que sacarlo por diferencia entre estas dos referencias. Para que no tengas que hacer el cálculo, vamos a facilitarlo a continuación en pesetas y también en euros, y el porcentaje con el que contribuyó cada territorio histórico al primer cupo global del País Vasco. Hasta entonces se pagaba por cada una de las 3 provincias desde 1878. Cupo provisional de 1981. Araba, 4.731 millones de pesetas. En euros, 28.433.833
euros. Porcentaje del cupo global, el 12,3%. Guipúzcoa, 12.618 millones de pesetas. 75.835.707 euros. El 32,7% en el cupo global. Y Vizcaya, con esas 21.247 millones de pesetas, dando 127.697.042 euros. 55% del cupo global, dando un total del País Vasco de 38.596 millones de pesetas, 231.966.632 euros. La razón de tanto misterio es que por parte del ministro de Hacienda se quiso dejar clara la naturaleza provisional de estas cantidades. Por distintas razones hubo que esperar hasta la ley 43/1988 de 28 de diciembre para que se convirtieran en definitivas todas estas liquidaciones practicadas hasta el año 1986. Con esto se finaliza este capítulo, pero esperamos que te haya resultado interesante. Podemos decir que es la primera vez que se cuenta esta delicada negociación con todo detalle. Esperamos que te haya gustado. Y con esto creo que vamos a dejar el asunto así. Mañana seguiremos, porque hay que hacer, corresponde, el siguiente capítulo, que es la valoración del concierto. E incluiremos la conclusión final de esta parte. Y por tanto, ciertamente vamos a mejor dejarlo para mañana y con toda esta información que ya hemos hablado hoy. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.